¿Cómo recordás la época en la que empezaste? La época que realmente ya se perfilaba tu camino como músico. Sabes que fue todo tan confuso, ¿no? Porque en un momento la primera vez que los encargados tocamos fue ahí un poquito después o durante la guerra de Malvinas. Entonces, lo que había sobre todo era una gran brecha entre los grupos que habían existido en los 70s o los artistas de los 70s que se estaban un poco prolongando hacia los 80s y no había como surgido un underground de alguna manera, ¿no? Uno había crecido como, en mi caso, como fanático del rock y había asistido a miles de recitales, pero no tenía la menor idea de cómo se organizaba uno porque nunca había visto de cerca esa situación, porque no existían ni siquiera sitios donde fueran surgiendo las bandas. De alguna manera hoy el underground es una sala de espera de una carrera. En aquel momento era un método suicida, tal vez. Melero es un tipo que vio cuando era chico Los Gatos en vivo, que escuchó mucho los Beatles y que esa base la tiene presente en su formato de canciones. Maneja la estructura pop muy bien y después le puede agregar sonidos nuevos, experimentaciones o ir cambiando de banda. Una banda fija como Los Encargados o un proyecto solista donde iba variando de banda, tal vez de temporada en temporada. Yo vi a Los Gatos, Maná, La Almendra, yo vi a Tanito en vivo. Por supuesto a Pescado Rabioso los fines de semana, los viernes y sábados en el Teatro Olimpia. Hoy Pescado Rabioso es como un mito generalizado y llenaba un teatro para 300 personas 2 veces. Eso era la escala del que creó el mejor grupo de la historia del rock, ¿no? Me signó adentro de una cultura, porque el rock en aquel momento tal vez era mucho más una cultura que una música, ¿no? La música era una parte de una cultura que tenía que ver con una forma de vida, sobre todo, y con una cantidad de libros que uno leía, una cantidad de ciertas películas que uno veía, puntos de encuentro de forma de vida que hoy tal vez no se dan. Hoy el rock es mucho más solo una música. Nadie necesita cambiar nada de su vida, puede seguir teniendo la misma existencia de siempre y comprar un disco de punk o cualquier disco. El rock es mucho más un commodity hoy. Jamás estudié, no querría. Pienso que es un error estudiar música si tratas de hacer rock. Tal vez es bueno estudiar música si querés ser un músico, pero para ser un rockero es muy mal compañero el estudio, es un mal consejero el estudio, porque el estudio tiene que ver con manejar lo que existió desde lugares técnicos. Cuando ninguna revolución del rock la produjo un grupo técnicamente afiatado, siempre vino de manos de bestias. Bestias que no necesariamente tienen que tocar de una manera brutal, sino de una manera que por ahí tiene un refinamiento primitivo que no saben alcanzar aquellos que estudiaron en algunos casos. Uno no elige esas cosas. Han sido sus formas. Creo que su música tiene que ver con eso, con cómo adquirió la información y cómo se formó. No sé, también escucha mucha música que tiene que ver con mucha formación y con mucha academia y la aprecia. No sé si por la negación, digamos, el no estudiar lo hizo así. Siempre un artista se define por la ecuación entre sus posibilidades, sus limitaciones y sus circunstancias. Entonces creo que sí, en ese sentido el elemento de cómo Daniel se relaciona con la música, llega a la música, lo ha definido. ¿Tu familia qué decía a todo esto cuando vos empezaste? No, mi familia se enojó mucho cuando se enteraron que me rapeaba en las clases de guitarra, era como el colmo, pedir ir para terminar rapeándote. O sea, no podía conciliar con decirle a mi familia que no quería ir más y aparte me resultaba inexplicable lo que sentía. Hay ciertos niveles de rechazo de los padres que son muy útiles. Yo creo que hay veces que a uno le preocupa más que tus padres te digan que bien, dale, seguí así, que si porque algo anda mal, ¿no? Pero
también después hubo un gran apoyo, eso sería injusto si no lo dijera. Pero tuvo que mostrar muchas ganas y aparte era muy difícil de comprender para un padre, tal vez de esa época, que el hijo dijera que quería ser músico, que no quería estudiar, que eso no era el modelo. O sea, que estaba pidiendo que comprendieran el rock en el año 70, 80, era difícil. El rockero mucho más es alguien que espía y sale corriendo a hacerlo, que alguien que se dedica a estar en una academia. ¿Qué querían reflejar los encargados? ¿Cómo era la música del grupo? Mira, lo que queríamos reflejar, yo no creo que quisiéramos reflejar algo en concreto, porque, digamos, creo que hay algo que sigue pasándome y que en aquel momento me pasaba mucho más, ahora soy consciente de ello nada más, y es que yo soy una víctima de la música que hago. La primera vez que escuché oír hablar de Melero, tuve alguna referencia, fue en el Barrock del 82, donde él se presentó con Los Encargados. No lo vi en vivo, pero después vi a la semana, a las 2 semanas siguientes en revistas tipo Pel o Expreso Imaginario que habían sido recibidos con tomatazos y muchos kilos de fruta. Lo que ocurre es que esos son mecanismos que en una sociedad como esta, uno como artista tiene la obligación de saber leer como una oportunidad también, además de como lo terrible que es ser agredido por una multitud, ¿no? Que también hay que saber ver la oportunidad que hay detrás de eso. Para esa época, de a poquito yo empezaba a ver si podía salir a ver algunos grupos y me emocionaba, creo que más eso que tal vez lo que escuchaba en sí. En general la gente de nuestra sociedad tiende a rechazar todo aquello para lo cual no estaba preparada o lista. Había más necesidad de juntarse al aire libre o en un lugar a escuchar un concierto que investigar nuevas posibilidades musicales. No ha sido estimulada la curiosidad nunca, ¿no? Y la curiosidad se ve como un sistema que es muy peligroso y que puede conducirnos a situaciones que no podemos controlar. Los Encargados hacían canciones. Primero y principal, Daniel Melero es compositor de canciones, de muy buenas canciones. Y en el caso de Los Encargados, el entorno musical, el formato, era un techno pop, un modelo de canción con muchos teclados. ¿Cómo se formó la banda? Con la misma confusión que se generó la música que tocábamos, o sea, yo tenía una casa, por denominarla de esa forma, donde tenía mis aparatos y mis grabadores y mis consolas y sintetizadores. Y por allí circulaba mucha gente de lo que después se dio a llamar la escena de los 80s. Y creo que la formación del grupo fue siempre muy inestable. Estaba muy presente lo melódico, las melodías de Los Encargados eran algo muy importante, claro, lo melódico, pero lo melódico incluso en todo el sentido como del género melódico incluso, con cierta un minimalismo, pero con algunos adornos. Lo tecno, obviamente estaba lo tecno ahí en la música, pero también estaban las guitarras de Fiori. No sé, bueno, era muy contemporáneo, era propio de la época, ¿no? Discrepo con esa idea que hay de que Los Encargados eran un grupo de vanguardia. Creo que eran un grupo marcadamente de los 80s. Hoy oís el disco Los Encargados y yo no siento que ahí haya músicas que ocurrieron después. Uno siente que está graficada la época, tal vez mucho más que en discos que bajan línea sobre cómo debe ser o cómo debe actuar la gente o cómo deberíamos, qué tipo de conciencia deberíamos manejar. Era un grupo de personas que realmente habían escuchado otras cosas para poder hacer la música que hacían y que venían a desafiar un poco la forma de presentarse y cómo hacer música y cómo hacer rock. ¿Cómo se terminan Los Encargados? Yo creo que Los Encargados se terminaron sin darnos cuenta. En realidad dejamos de tocar juntos, pero no hubo un día que nos juntamos y dijimos esto no va más, o eso no existió. De la misma manera que tampoco nos formamos en un momento dado, tampoco nos disolvimos. Creo que igual, concretamente, cuando se grabó el primer disco de Los Encargados, el que tenía un contrato discográfico era yo.
y sentí que lo que estaba haciendo era Los Encargados y grabé Los Encargados. Cuando llegó el momento de grabar un segundo disco, lo que estaba haciendo era una cantidad de temas solo, en los que en algunos temas colaboraban Fior y Feugelman, y eso ya se convirtió en mi primer disco solista. Yo sencillamente fui grabando lo que iba haciendo. Si bien el contrato de Los Encargados estaba tu nombre y las Sí. letras eran tuyas, el de golpe verte solo, no anunciar Los Encargados, sino solo Daniel resulta una Piñera. diferencia. Creo que tal vez fue más diferencia para los que lo veían de afuera. En realidad, como también Los Encargados habíamos tenido tantas formaciones, es increíble el número de músicos que pasaron por Los Encargados, que no me resultaba muy distinto hacer un solista y ir cambiando la gente con la que trabajaba. El primer disco solista de Daniel Melero fue Conga, y eso vino después de la separación de Los Encargados, y tal vez por ser el primero de los discos solistas eligió rodearse o invitar a mucha gente, y fue un disco que se lanzó con mucha expectativa, con canciones muy buenas, pero bueno, no fue un éxito de ventas, un ascenso meteórico. Lo que pasa es que después creo que además de ser un solista, cosa en Conga esto no sucede porque hay muchos músicos invitados en los discos, cada vez me voy haciendo más solitario, además de ser solista, donde empiezo a grabar discos solo. ¿Cuándo empezás a componer para Soda? Bueno, digamos, ellos grabaron Tratame Suavemente, que era un tema que en un momento dado iba a grabar Virus, y Moura, como productor del disco, se lo sugirió a Gustavo, y a Gustavo le gustaba la canción. Pero bueno, digamos, no fue compuesta para Soda. Empezamos a componer para Soda con Gustavo en el año... A fines del 89 nos encontramos en la cancha de Vélez, tocaba Tears for Fears, Soda y yo. Y él había venido también a tocar en Conga, en mi primer disco solista, y habíamos empezado a tener como un approach, y ahí se inició como la idea de... Gustavo estaba gestando la idea de Canción Animal. Trate Suavemente, ¿cómo surgió? Es una aberración. Con esto no pretendo decirte que tengo un discurso político en la canción, pero la canción la compuse un día mirando a Galtieri dando un discurso completamente borracho por telera durante la Guerra de las Malvinas. Y aparte me produjo como cierta gracia, había como algo tan gay en ese militar borracho, en que a la vez como un gay déspota lo veía, una cosa muy rara era esa combinación. Y a la vez lo combiné en mi confusa mente de aquellas épocas con algún drama amoroso que tenía con la novia de Flores. Yo era un chico de Flores, creo que lo sigo siendo a veces. Y es una combinación de una cantidad de visiones confusas que desembocan en una canción romántica. Hicieron un disco fantástico, muy lindo, es un gran disco. Y ahí, bueno, creo que, bueno, Daniel, que al no haber tenido una formación académica, nunca ha tenido que defender demasiado una idea, ¿no? Él se desprende muy fácil de sus supuestos. Creo que también ese es un sello muy característico de él. Puede relacionarse con distintos tipos de músicos y poder generar algo muy interesante. Yo creo que con Gustavo hizo algo bárbaro. Desde el primer trabajo, el primer disco que hiciste y Tecno, el último, ¿qué puntos en común les encontrás y qué diferencias? El primer disco de Los Encargados tiene en común con este disco último mío, que no es un disco que se puede tocar en un fogón. Igual el Melero de hoy creo que tiene que ver con el Melero de ayer también. A lo largo de casi 20 años de carrera pública, al menos por Los Encargados, sus discos solistas, Daniel Melero mostró muchísimas maneras de
darle un marco a sus canciones. El disco Los Encargados, tal vez si tuviera uno que decir qué aspecto polémico tenía en ese momento, se podría decir, bueno, es un disco donde no hay batería tocada por un ser humano, es un disco hecho con instrumentos electrónicos. No hay mucha diferencia cuando conectaba sus sintetizadores analógicos o sus famosas Revox, sus grabadores a cinta, a que cuando se conecta a internet para buscar los nuevos medios para hacer lo que hace, ¿no? En este disco ni siquiera hay instrumentos que no sean virtuales, o sea, no hay ningún instrumento sólido que no sea la PC y la red. El veneno de hoy creo que tiene que ver con eso. Ver cómo usa herramientas que no conoce y que termina adaptándolas y haciéndolas como si fuesen un instrumento propio. Ha hecho un disco como el de ahora, Tecno, trabajando con instrumentos y programas bajados de internet, donde un poco la tesis de él es, cualquiera lo podría haber hecho en un cibercafé, pero lo importante de Melero creo que es su fase de compositor. ¿Qué te atraen los sonidos y no precisamente los que son producidos por instrumentos? Bueno, digamos, me resulta totalmente normal siendo músico que me traigan los sonidos. Me llama la atención que haya tantos músicos a los que no. Pero no me imagino que hacer música se trate de otra cosa que de ser seducido por los sonidos y de alguna manera manipularlos. Es el niño curioso, el pequeño científico que en el experimentar, buscar, probar, entusiasmarse con aberraciones. Creo que él es una de las personas que mejor escucha música. A partir de eso y de esa información que se convierte en formación después, ahí está, creo que, su sello. del Dr. Caligari? El gabinete del Dr. Caligari es una película, es la primera película bizarra del cine, de la historia del cine. Aunque podemos admitir que el cine en sus comienzos era todo bizarro y es una pena que haya perdido eso. Caligari para mí es esencial y era como una fantasía que tenía la de alguna vez musicalizarlo y se dio un poco por contexto también, casi me fue sugerido y fue como que me pidieron algo que deseaba hacer y es un material que voy a editar. Muy claro el momento más feliz y el momento más triste en cuanto, digamos, dividiría también esto en este caso. Hay un Daniel Melero público y un Daniel Melero privado, digamos. Para el Daniel Melero público existe poco esa idea de el momento más feliz o el momento más triste, digamos, en su actividad. Él es mucho más como, hablo como Maradona en este momento en tercera persona, pero ese personaje es un personaje que no necesariamente tiene que ver con mi felicidad y mi tristeza, eso es lo que quiero decirte. Sí, por supuesto tiene fracasos y pequeños triunfos, pero te diría que en ese aspecto yo creo que no hay tanto en juego de mi felicidad o
una tristeza alrededor de mis actividades públicas. Pienso que hay momentos terribles que fueron vivir muertes cercanas, pero a la vez la muerte de mis padres, especialmente la de mi padre, creo que fue para mí como una sorpresa, algo que ocurre de un día para el otro, en un contexto inimaginable para mí. Pero no llevo un balance de mi vida en cuanto a si viví o no el momento más feliz o el más triste. Inclusive el momento más feliz es muy posible que yo lo tiña con alguna frase irónica que puede arruinarlo, y el momento más triste es posible que yo pueda escarbar alguna clase de humor que lo haga de alguna manera modificarse. No sería confiable que te hablara de un momento en sí, porque no tengo mi vida evaluada de esa forma. Voy a pensar sobre esto igual. ¿Podrías definirte quién es Daniel Melero? Yo supongo que... Creo que soy un chico de Flores que nació con la TV encendida en el living de la casa y que soy una consecuencia de la época y no mucho más que eso. Daniel Melero es uno de los compositores y productores más importantes, tanto como solista como asociado con gente como Cerati o una banda como Los Encargados. Siempre mostró una curiosidad, una experimentación y una visión distinta, pero aplicado en la mayoría de los casos a canciones. El modelo y el formato de canción pop lo maneja con gran inteligencia, con mucho talento, y eso creo que es lo más importante para subrayar: su faceta como productor, su oído, digamos, y su rol de catalizador con una banda, y después su manera de componer canciones y su talento con eso. Es un gran rockero. Creo que es eso. Es un músico de rock que se ha dedicado a escuchar. Un esquizofrénico, un no músico con vuelos con pretensiones melódicas de cantante, de aquel cantante melódico, el más convencional. Eso, exactamente eso, ¿no? Alguien dividido de alguna manera que muy elegantemente y muy productivamente ha conciliado su vida con esa esquizofrenia o esa ambigüedad, y lo ha hecho su arte. Voy a aprovechar este minuto para sugerirle a todo el mundo que desconfíen de todo aquello que les es dado muy fácilmente, porque seguramente hay intenciones ocultas de manipulación detrás de eso. Y desconfíen de esto que dije, porque no merezco crédito. Déjame saber de ti. ¿Cuál es el secreto que hace al sol salir? Nadie parece decirlo y él siempre está aquí. Tal vez no existe la verdad, sentido, bondad o maldad. Todos moriremos, pero a la